nuevo, bienvenidos a esta serie de vídeos de cocina del siglo XVIII. Hoy voy a preparar budín de arroz, o pudding de arroz, o pudín de arroz. Se puede decir de muchas maneras. La palabra pudding viene de hecho de, bueno, una de las vertientes es que viene de la palabra francesa boudin, que viene del latín boletus, que significa embutido, porque originalmente el pudding, o sea, los budines eran cosas que podían ser o dulces o saladas, hechas normalmente con ingredientes locales y que luego se envolvían en algún tipo de envoltorio para cocinarlos. A veces era tan simple como un trapo de lino, o un paño de algodón o la tripa de algún tipo de animal. De hecho, por ejemplo, la morcilla se puede considerar un tipo de budín. De hecho, en inglés, una de las maneras de decir morcilla es black pudding. Actualmente la mayoría de las recetas de budines o de pudding son de la cocina anglosajona. De hecho, en el canal de YouTube de Townsend, James Townsend, podéis ver muchas recetas americanas e inglesas de pudines. No obstante, algunos de ellos pues, han sido adaptados a la cocina española, aunque en España cuando pensamos en un pudding pensamos pues, en algo más similar a lo que sería un flan, o algo con una textura un poco más blanda. No nos imaginamos lo mismo que los pudines ingleses redondos o consistentes. En este caso, pues la receta que voy a hacer es una receta de un pudín de arroz de el libro de apuntaciones de guisos y dulces de María Rosa Calvillo de Teruel. Pues poco se sabe de María Rosa Calvillo de Teruel, como de su persona, se sabe prácticamente nada. Lo que se ha podido analizar a partir de sus escritos es que probablemente era de Sevilla o vivió durante bastante tiempo en Sevilla, por la manera de expresarse, expresiones y algunas palabras utilizadas que eran muy comunes de esta zona. También, pues, probablemente fuese o trabajase para algún tipo de clase social alta, dado que los ingredientes y las recetas que se pueden encontrar en su recetario incluyen a menudo carne, incluyen a menudo recetas de pollo o de aves, que eran muy caras en la época, o pues dulces. En este caso vamos a hacer uno de los dulces de su recetario. La receta dice lo siguiente: se cuece 1 libra de arroz en agua, se pone a enfriar y en estando frío se le echa media libra de manteca de Flandes, 4 huevos, media libra de azúcar y una poca de canela. Se menea todo muy bien, se unta la tartera o cacerola con manteca y se le echan después un poco de pan rallado para que no se pegue y se le echa la pasta después de bien meneada y se le pone candela arriba y abajo o se envía al horno y en estando cocido se le echa azúcar y canela por encima. Bueno, en este caso no voy a hacer la receta exactamente igual respecto a las cantidades, porque 1 libra de arroz pues son aproximadamente 460 gramos de arroz y no quiero hacer un pastel enorme, así que en ese caso he dividido la receta entre 4, exactamente entre 4. Así que en este caso voy a utilizar un huevo, solamente uno, mantequilla. La manteca de Flandes que se describe en la receta era lo que ahora conoceríamos como la mantequilla que usamos normalmente. En España los productos lácteos en general no eran muy comunes, al ser pues un país bastante caluroso y no existir la refrigeración, por lo tanto era bastante más común usar manteca de cerdo u otro tipo de grasas en las recetas. No obstante, por supuesto que la mantequilla existía y se podía conseguir, solo que no era lo más habitual. Aquí tenemos también arroz, tenemos azúcar. Normalmente el azúcar que se conseguía en aquellos tiempos, había muchos tipos diferentes de azúcar y era muy común conseguirlos en bloques. Normalmente eran bloques que había después que machacar y que refinar un poco en casa para poder utilizarlo. Tenemos también canela y por último un poco de pan rallado que se va a utilizar para que el pudding no se pegue al contenedor donde lo vamos a poner después. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner el arroz a hervir. Bueno, ahora voy a derretir un poco la mantequilla junto al fuego, sin llegar a calentarla mucho, pero para que esté un poquito más blanda y sea más fácil de incorporar con el resto de los ingredientes.
Bien, aquí tenemos nuestro arroz ya cocido. Ahora hay que esperar a que se enfríe un poco, porque si está muy caliente, entonces a la hora de echarle el huevo se podría cuajar antes de tiempo y no queremos eso. También es importante que no lo... Esto es un consejo, esto no viene en la receta, pero que no lo enjuaguéis con agua fría, porque entonces le estaríais quitando el almidón y luego a la hora de convertirse en pudding y que se quede todo bien compacto, pues quizás sea más difícil. Pero como vosotros prefiráis, eso ya es a cuestión de gustos. Vale, ya el arroz se ha enfriado lo suficiente, así que vamos a añadir el resto de los ingredientes. Primero la mantequilla, el azúcar, un huevo, y por último un poco de canela al gusto. Y ahora hay que mezclarlo todo muy bien. Bueno, pues ahora vamos a preparar el recipiente que vamos a introducir en el horno. Hay que poner un poco de mantequilla o manteca de cerdo o aceite alrededor de él para luego colocarle un poco de pan rallado. Es muy parecido, bueno, lo que se hace hoy en día con normalmente pondríamos mantequilla y harina, solo que en este caso esta receta la hacían así, con mantequilla y con pan rallado. Bien, pues hemos introducido el pudding en el horno. En un horno casero de eléctrico, pues podéis ponerlo aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados. Lo importante es que empiece a estar dorado por arriba, pero que no se cueza demasiado, no lo horneéis demasiado, porque entonces se va a volver seco y duro muy rápido. Por lo tanto, que todavía esté jugoso, que se empieza a dorar por encima, y ese es el punto en el que sabréis que ya está la receta lista. Vale. Bueno, pues aquí tenemos nuestro budín de arroz. Ha estado unos 40 minutos en este horno, seguramente estaría un poquito más bajo de temperatura de lo normal. Y
vamos a ver qué tal está. Le he puesto un poco de azúcar y de canela por encima, como decía la receta. Así que vamos a probar a ver qué tal. Pues está muy bueno. La verdad tiene una consistencia muy buena porque no es arroz que tú digas que se ha quedado como un mazacote, no, está tierno, está jugoso, se le nota la mantequilla y es algo tan simple realmente, tiene tan pocos ingredientes. Te recuerda un poco al sabor del arroz con leche, por lo obvio, pero no termina de ser igual. Yo la verdad es que esto es un plato muy fácil de hacer y una cocina moderna más todavía, así que os aconsejo que lo hagáis porque creo que os va a gustar a muchos de vosotros. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.